Hola chicos, espero que se encuentren bien. El día de hoy hablaremos de cómo hacer un diario docente sustentado por dos autores, los cuales son Rafael Portland Mellor, quien abordó el diario del profesor, un recurso para la investigación en el aula, y Miguel Ángel Zabalza, quien abordó el diario de clase, un instrumento de investigación y desarrollo profesional. Para ello, primero les explicaré lo que es el diario docente. Este es un instrumento de evaluación y reflexión para el docente, por medio del cual este recaba información sobre el desarrollo de la dinámica en el aula, el proceso de aprendizaje de los alumnos, su práctica docente e incluso sobre el currículo. El diario resulta útil para el diagnóstico, la evaluación de los alumnos, así como la del docente. Además, favorece la mejora del desarrollo profesional docente. Dicho instrumento consiste en el registro claro, puntual y sistemático de lo que sucede en el aula para poder revisarlo posteriormente. Al ser un registro sistemático, permite realizar un ejercicio de reflexión sobre las actitudes, fortalezas y debilidades de los alumnos, la dinámica en el aula, la propuesta didáctica por parte del docente y propio desempeño, y por último la interacción con otros docentes y con las familias de los alumnos. Para ello empezaremos con el diario del profesor, un recurso para la investigación en el aula. Según Portland 1987, el diario es una herramienta para la reflexión significativa y vivencial de los enseñantes, un instrumento básico para la investigación en el aula, pues puede adaptarse por su carácter personal a todo tipo de circunstancias. El primer tema habla sobre el profesor como investigador en el aula. Portland y otros mencionan que el profesor es el mediador fundamental entre la teoría y la práctica educativa. Las características de su trabajo profesional le confieren un papel regulador y transformador de toda iniciativa que pretenda incidir en la dinámica de las aulas. Esta mediación se realiza a través de un doble proceso. El primero es que el profesor interpreta y valora las informaciones exteriores que se recibe, ya sean modelos educativos o instrucciones curriculares desde sus propios esquemas de conocimiento. Y el segundo es que el enseñante se conduce en la clase como un práctico que toma innumerables decisiones sobre su comportamiento concreto. El segundo tema es el diario del profesor como guía para la investigación, donde se abordan 4 puntos importantes. El primero menciona que permite reflejar el punto de vista del autor sobre los procesos más significativos de la dinámica en la que está inmerso. El segundo menciona que es una guía para la reflexión sobre la práctica, favoreciendo la toma de conciencia sobre su proceso de evolución y sus modelos de referencia. El tercero menciona que favorece el establecimiento de conexiones significativas entre conocimiento práctico y conocimiento disciplinar. El último menciona que propicia el desarrollo de los niveles descriptivos, analítico-explicativos y valorativos del proceso de investigación y reflexión del profesor. El tercer tema es cómo empezar el diario de lo general a lo concreto. Se menciona que el objetivo debe centrarse en ofrecer una panorámica general y significativa de lo que desde nuestro punto de vista surge en las clases, describiendo las actividades, relatando los procesos y categorizando en lo posible las distintas observaciones. Para ello se hace una clasificación de grupo de investigación en la escuela 1991, que consiste en 3. La primera es las referidas al profesor, que son los tipos de comportamientos instruccionales, conductas normativas, sancionarias y reguladoras. La segunda son las referidas a los alumnos, que son los comportamientos individuales, las participaciones e ideas. Y la última, las referidas a la comunicación didáctica, que es la organización y distribución del espacio. El cuarto tema son los problemas y concepciones. El objetivo del diario es la descripción de la dinámica general de la clase. Es difícil diferenciar dicha descripción de las interpretaciones y valoraciones espontáneas por la carga de subjetividad que impregna toda actividad escolar. Portland y García, 1999, definen la palabra problema como un hecho, una situación, un planteamiento, etc., que no puede resolverse automáticamente mediante los mecanismos que normalmente utilizamos, sino que exige la movilización de diversos recursos intelectuales. El diario facilita la posibilidad de reconocer esos problemas y de asumir la realidad escolar como compleja y cambiante. El uso del diario es un instrumento útil para la descripción del análisis y la valoración de la realidad escolar. Pretende iniciar un proceso de reflexión e investigación sobre la práctica docente. Por último tema, se encuentra el diario como instrumento para la transformación de la práctica.
Se menciona que el diario es el testigo biográfico fundamental, el registro sistemático y coherente del nuevo diseño experimental que nos permite conocer nuestros problemas, investigarlos, cambiar las condiciones asociadas con ellos y preparar hipótesis de intervención novedosas. Continuamente iniciamos con el diario de clase, un instrumento de investigación y desarrollo profesional. El primer tema que se encuentra son los diarios de clase, aspectos generales, donde se menciona que existen diversas denominaciones para referirse a dicha técnica de documentación: diarios de clase, historia de aula, registros de incidentes, observaciones de clase, entre otras. Los diarios de clase, en el sentido que reciben en este trabajo, son los documentos en los que los profesores y profesoras recogen sus impresiones sobre lo que va sucediendo en sus clases. Algunos sistemas educativos han convertido en obligatoria para los profesores la actividad de redactar cada día el diario de clase. Lo que se recoge en dicho diario es el elenco de actividades desarrolladas durante ese día y las incidencias, que son las ausencias, problemas, etc., que se hubiesen presentado a lo largo del día. El segundo tema son las observaciones para entender mejor el diario. Principalmente se menciona que los diarios no tienen por qué ser una actividad diaria, cumplen perfectamente con su función aunque su periodicidad sea menor, por ejemplo, 2 veces por semana variando los días para que la narración resulte más representativa. Sin embargo, es importante que se le dé cierta continuidad. Se menciona que los diarios constituyen narraciones realizadas por los profesores y profesoras, pero sin duda sería interesante que los diarios fueran desarrollados también por los alumnos. El contenido de los diarios puede ser cualquier cosa que en opinión de quien lo escriba resulte destacable. El contenido de las narraciones puede quedar plenamente abierto. El marco espacial de la información recogida suele ser el ámbito de la clase o aula, pero nada impide que otros ámbitos de las actividades docentes puedan ser igualmente reflejadas en el diario de clase. Por otra parte, desde la metodología se menciona que los diarios forman parte de los enfoques o líneas de investigación basadas en documentos personales o narraciones autobiográficas. En estos trabajos, aunque no abundan las referencias en la literatura especializada, se trata de un tipo de aproximación a la actuación de los profesores que goza de una gran vitalidad y presencia. El tercer tema son las diversas modalidades de diarios. Los diarios pueden variar por el contenido que recojan, la periodicidad con que se escriben y por la función que cumplen. Holly 1989 identifica diversos tipos de diarios en función de la modalidad de narración que se emplea. Entre ellos se encuentra la escritura periodística, analítica, evaluativa, etnográfica, terapéutica, reflexiva, introspectiva y por último creativa y poética. El siguiente tema son las variables básicas de un diario de clase. La riqueza informativa que el diario aporta y que es tanto más rica cuanto más polivalente sea la información que se ofrece en él. Los diarios solo descriptivos resultan pobres para acceder a la dimensión personal. La segunda variable es la sistematicidad de las observaciones recogidas. La principal aportación de los diarios con respecto a otros instrumentos de observación es que permiten hacer una lectura diacrónica sobre los acontecimientos. Con ello se hace posible analizar la evaluación de los hechos. Los diarios pueden emplearse tanto como una finalidad más estricta e investigadora como con una finalidad más orientada al desarrollo profesional y personal de los profesores. Con frecuencia se combinan y se complementan. Otro de los temas es explicitar propios dilemas, donde se menciona que los diarios son un estupendo recurso para hacer explícitos los propios dilemas con respecto a la actuación profesional. Un ejemplo de dilema es compaginar las exigencias de los programas oficiales con las necesidades concretas de nuestros alumnos y también desarrollar la evaluación de una alumna concreta a la que no queremos que le dé una impresión negativa de los resultados, pese a que estos son claramente insuficientes. Por otra parte, se menciona que una de las características fundamentales del trabajo didáctico es que debe ser desarrollado en un contexto flexible y que cambia constantemente. Otro de los temas es la evaluación y reajuste de procesos didácticos.
El diario es usado como un instrumento de registro del proceso de aprendizaje que va siguiendo los alumnos. Se pide que se vaya reflejando en su diario la elaboración personal que se va haciendo de lo que se va tratando cada una de las clases. De esta manera, los docentes deben cumplir el doble objetivo de evitar que las nociones conceptuales se vuelvan un conflicto a los alumnos y garantizar que los alumnos y alumnas elaboren personalmente cuestiones y que debatan en clase y tengan un aprendizaje más significativo, pues este les es de gran ayuda durante su proceso de aprendizaje y enseñanza. Por otra parte, se menciona que la redacción de los diarios lleva consigo un conjunto de fases sucesivas, las cuales facilitan el establecimiento de un proceso de aprendizaje basado en una doble categoría de fenómenos, el cual consiste en el proceso de hacerse consciente de la propia actuación al tener que identificar sus componentes y de esta manera narrarlos. El otro proceso consiste en recodificar dicha actuación, donde es convertir la acción en un texto. Además, se menciona que a través de los diarios se hace posible conseguir un proceso cíclico de aprendizaje. Dicho proceso cíclico lo podemos establecer en 5 etapas. La primera es que los sujetos se hagan cada vez más conscientes de sus actos. La segunda es que se lleva a cabo una aproximación analítica de las prácticas profesionales recogidas en el diario. La tercera es que se profundiza en la comprensión del significado de las acciones. La cuarta es que se posibilita la toma de decisiones y la puesta en marcha de iniciativas de mejora. Y por último, se encuentra la de reiniciar un nuevo ciclo de actuación profesional. El siguiente tema son los diarios como instrumento de análisis de pensamiento del profesorado. Se menciona que en el diario el profesor expone, explica, interpreta su acción diaria en clase o fuera de ella. El diario se convierte en el espacio narrativo de los pensamientos de los profesores. Lo que se pretende en esto es explorar a través de los diarios la expresión de la versión que da el profesor de su propia actuación en clase y de la perspectiva personal desde que la afronta. Finalmente, se mencionan las 4 dimensiones que hacen que el diario sea un recurso de gran potencialidad expresiva, donde se trata de un recurso que requiere escribir, se trata de un recurso que implica reflexionar, se debe de integrar en él lo expresivo y lo referencial, y por último, se debe tener un carácter netamente histórico y longitudinal de la narración. Como punto final se encuentra la conclusión retomando todo lo antes mencionado, donde se llega a que el diario puede usarse para valorar la elaboración de proyectos, estudios de caso, trabajos o participaciones de los alumnos, entre otras actividades, ya que así facilita el acompañamiento durante el proceso y el avance de aprendizaje de cada alumno, así como identificar los aspectos a fortalecer. Para elaborar el diario del profesor pueden hacerse anotaciones sencillas de lo que se considera importante, o bien se pueden utilizar distintos recursos como grabar la clase para verla y después escribir en el diario. Si este no se utiliza directamente para hacer anotaciones, es importante que lo antes posible, para no olvidar detalles importantes, se escriban en el diario. Es necesario incluir datos relevantes sobre los hechos observados, indicar las personas involucradas y el aprendizaje esperado que se trabajó en clase. Posterior al registro directo se debe de reflexionar acerca de los sucesos acontecidos durante la clase, así como las áreas de mejora y las posibles soluciones. Finalmente, para elaborar el diario del profesor se sugiere anotar la fecha y la hora precisa del hecho, escribir en el diario con regularidad, escribir con letra pequeña pero legible, anotar los hechos tal como sucedieron con detalle y sin omitir nada, evitar sacar conclusiones adelantadas y expresarse mal de terceras personas, entre ellas colegas, estudiantes y familias, dejar espacio para las reflexiones, comentarios o nueva información, escribir en el estilo personal con el que se sienta a gusto y que le resulte útil para una reflexión posterior. Y así concluimos el video, espero que les haya gustado y les haya sido de gran ayuda. Si les gustó, dejen un like y suscríbanse a mi canal. Hasta luego.